Muy bien, pues contentos y gozosos de poder tener nuestro culto en esta mañana, después de este tiempo de alabanza. Así que me alegro mucho de poder saludaros a todos los que estáis aquí. Algunos de vosotros hacía algún día que no os veía y estoy contento de que hayáis podido venir. En esta mañana tenemos el mensaje, lo tiene nuestro hermano Eric Rodríguez, así que está basado en Romanos capítulo 8. Y el tema es Grata certeza soy de Jesús. Este es un trozo de una estrofa de un himno, el título de un himno. Muy bien, pues oramos. Señor, gracias porque estamos en tu casa. Y da la sensación de que esto es el principio del cielo, Señor. Da la sensación de que el día que nos podamos juntar, estar alrededor de tu trono, delante de tu presencia, será de gozo y alegría ver hombres y mujeres, almas salvadas por Jesucristo, resucitadas por el poder del Espíritu Santo y el poder que emana en ti, en cada uno de nosotros, que seremos resucitados. En esta mañana, Señor, seguimos gozándonos de tu presencia. Seguimos gozando de estar en tu casa. Y cómo no, nos gozamos también al tener la palabra viva y eficaz, tu palabra que nos ha sido revelada. Y en el día de hoy, al abrirla, esperamos, confiamos que ella pues haga la labor por la cual tú la has enviado a cada uno de nosotros en nuestros corazones. Bendícenos en esta mañana, unge de forma especial a Eric Rodríguez en el día de hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, adelante, Eric. Si podéis abrir vuestras Biblias en Romanos 8, a partir del versículo 28 en adelante, pero voy a empezar leyendo los últimos. Dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Grata certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Su sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme la paz. Esta es la primera estrofa de uno de los himnos más famosos de toda la historia. Y todo el himno desprende una confianza tremenda en la esperanza de la salvación. La autora, Fanny Crosby, estaba convencida de que un día recibiría esa salvación, recibiría la herencia como hija de Dios. Pero ¿en qué se fundamentaba esa seguridad? ¿Tenía motivos para sentir esa profunda paz? ¿Puedes estar tú seguro de tu salvación? Algunos cristianos creen que se puede perder la salvación, que hasta que no mueras y estés en el cielo, no puedes estar seguro de si serás salvo o no. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? A lo mejor eres de los que piensas que la salvación no se pierde, pero las dificultades de la vida, las pruebas, los sufrimientos, el dolor, ¿te han hecho dudar alguna vez de ¿voy a llegar al cielo? ¿Dios me sigue amando? ¿Se sigue preocupando por mí? ¿Puedes sentirte seguro en cuanto a tu salvación? En esta mañana vamos a ver 4 motivos por los que los creyentes pueden confiar en su salvación y disfrutar ya de esa seguridad eterna. Y por eso vamos a ver los versículos de Romanos 8, 28 al 39.
Bueno, Pablo está escribiendo a la iglesia de los romanos, lógicamente, y como cualquier iglesia en esos 3 primeros siglos, pues estaba en constante amenaza de muchos peligros. Los sufrimientos de estos creyentes pues, podían hacerles preguntarse si realmente estaban en el camino correcto. Sufrían persecución, sufrían hambre, sufrían vergüenza pública y muchas otras cosas. Entonces, pues se podían cuestionar, bueno, quizá me he equivocado, o quizá a Dios ya no le importo. Pablo pretende con estas palabras confortarles, darles seguridad y dejarles claro que la herencia que Dios les ha prometido está asegurada. No la pueden perder. Su salvación está segura. Pero antes de meternos en este pasaje, es necesario clarificar el contexto en el que estamos. Entonces, en Romanos 8, en los primeros versículos, Pablo está haciendo una diferencia entre 2 tipos de personas, ¿vale? Los que viven según la carne y siguen los deseos de la carne y acaban en muerte, y por otro lado, los que tienen el Espíritu, viven en el Espíritu y siguen los deseos del Espíritu. Los que viven según la carne o según la naturaleza pecaminosa no tienen el Espíritu de Dios y dice el propio texto que no son de Cristo. En cambio, los que viven conforme al Espíritu son habitados por el Espíritu y son de Jesús. Y en cualquier culto, en cualquier reunión con tantas personas como las que somos hoy, lo más probable es que haya representantes de estos 2 grupos entre nosotros. Y a mí me gustaría hablar a estos 2 grupos. Si en tu vida reina el pecado, por favor, no te vayas a casa pensando que tu salvación está segura. Más bien escucha y date cuenta de lo que Dios te está ofreciendo en esta mañana. Perdón eterno y una vida junto a Él. En cambio, si ya te has convertido, si ya eres una nueva persona en Cristo, espero que puedas encontrar consuelo en estas palabras y que recibas esperanza para superar cualquier dificultad que pueda aparecer en tu vida. Así que vamos ya a ver estos 4 motivos por los que los hijos de Dios pueden estar seguros de su salvación. Y empezamos por el primero. Lo encontramos en los versículos 28 al 30. Y el primer motivo es la causa de nuestra salvación. ¿Cómo llegamos a ser salvos? Si queremos sentirnos seguros de nuestro estado delante de Dios, tendremos entonces que investigar un poco el proceso por el cual hemos llegado a ser salvos. Y esta explicación empieza en el versículo 28, que yo estoy seguro que todos nos lo sabemos de memoria. Lo vamos a decir juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, habéis hecho trampa porque lo tenéis en la pantalla, pero estoy seguro que lo sabéis. Bueno, en el versículo 28 Pablo está recogiendo el tema del sufrimiento del creyente, que ha empezado en el versículo 17, y hace un resumen. Dice, todas las cosas, incluyendo el sufrimiento, ayudan a bien al creyente. Y entonces lo que hace es coge ese tema y lo liga con el siguiente. La seguridad del creyente. El consuelo en el sufrimiento viene porque hay una base sólida sobre la que apoyarnos, una roca en la que podemos descansar. Nuestra salvación está segura. Y eso lo empezamos a ver en la segunda parte del versículo 28, cuando descubrimos quiénes son los que aman a Dios. Y dice, los que conforme a su propósito son llamados. Si seguimos leyendo en los versículos 29 y 30, encontramos una explicación más expandida de esto, donde vemos como una serie de escalones o como los eslabones de una cadena que están conectados y que producen nuestra salvación. Versículo 29 dice, porque a los que de antemano conoció,
también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Hoy no tenemos tiempo a entrar en cada frase y analizarla bien, así que vamos a decir algunas cosas generales sobre estos dos versículos. En primer lugar, notad el tiempo verbal de los verbos. Dice que Dios conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. A los primeros tienen sentido que sean en pasado, ¿no? Es algo que Dios hizo en el pasado. Pero glorificó también está en pasado. Ahora, ¿te sientes muy glorificado esta mañana? Quizá los que habéis dormido mejor os sentís un poco más glorificados. Pero, no sé, tenemos enfermedades, estamos cansados, sufrimos por cosas. Pero Pablo dice, glorificó, ya es como algo pasado. ¿No recuerda a un pasaje también muy famoso? Isaías 53, donde se describen los sufrimientos que iba a tener el Mesías. Los escribe Isaías unos 700 años antes de que Jesús los sufriera. En cambio, Isaías los escribe en pasado, cuando todavía no había ocurrido. Leemos, por ejemplo, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Aún no había pasado todo esto, ¿verdad? En cambio, lo escribe en tiempo pasado. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Pablo también escribe glorificó en tiempo pasado? Bueno, al igual que el profeta, Pablo está transmitiendo al escribir de esta forma que nuestra glorificación es tan segura, es tan fiable la promesa de Dios, que la podemos dar por hecha. En segundo lugar, fijaos también cómo todas estas proposiciones, estas frases, están conectadas unas con otras. Dice, los que conoció, también los predestinó. Y los que predestinó, también los llamó. Y también. Todo lo va juntando. Todos los que Dios conoce de antemano, también los predestina. O sea, vamos viendo que el mismo grupo se mantiene todo el rato. No hay gente que se quede por el camino. No es todos los conoce, entonces de aquí un grupito los llama y de aquí un grupito los justifica y de aquí un grupito los glorifica. Todos los que empiezan, todos acaban. Y eso nos recuerda, por ejemplo, a las palabras de Pablo también a los filipenses. Filipenses 1:16. Pablo les escribe y les dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios no pierde personas por el camino. Podemos confiar en la seguridad de nuestra salvación porque Dios mismo es la causa de nuestra salvación. Todos estos versículos están hablando de la acción de Dios en favor nuestro. ¿Quién escoge de antemano? Dios. ¿Quién predestina? Dios. ¿Quién llama? ¿Quién justifica? ¿Quién glorifica? Dios hace todas estas cosas. Por eso podemos confiar en nuestra salvación. Decía un teólogo que si la salvación dependiera de mí, la estaría perdiendo cada 5 minutos. Algunos son más desordenados y cada minuto la estaríamos perdiendo. Pero podemos confiar en nuestra salvación en primer lugar porque Dios es la causa de nuestra salvación. Pero bueno, aparte de confortarnos y darnos seguridad, estos 3 versículos también hacen otra cosa. Nos ponen en una perspectiva adecuada delante de Dios. Estos 3 versículos destruyen cualquier atisbo de orgullo religioso, ¿no? O de creernos mejor que los demás. Uno puede decir, a los que aman a Dios todo les ayudan a bien. Y yo amo a Dios, por eso me va todo bien. Pero que estos versículos destruyen esta opción y dicen, no,
¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, no es tu mérito, no eres tú que seas mejor que los demás. No somos más inteligentes, más sabios, más humildes o más buenos que nadie. Todos somos iguales. Pero si amamos a Dios es porque Él nos ha llamado conforme a su propósito. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos ha amado primero. El único motivo por el que amamos a Dios es porque Él nos ha predestinado, llamado, justificado y glorificado. Hemos visto entonces el primer motivo por el que podemos confiar en nuestra salvación, y es el hecho de que Dios mismo es la causa de ella. Ahora vamos a ver el segundo motivo que nos lleva a confiar en nuestra salvación. El propósito de nuestra salvación. Versículo 29. ¿Para qué nos salva Dios? O sea, si es importante conocer el proceso que nos lleva a la salvación, también es importante saber el motivo o el propósito para el cual Dios nos salva. Y si volvemos al versículo 29, pues intuiremos la respuesta. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí por un lado vemos, Dios escoge, Dios predestina, ¿para qué? Para ser moldeados, ser transformados a la imagen de Jesús. El plan de Dios para nuestra vida es que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Eso es lo que técnicamente llamamos como santificación, ¿vale? Es un progreso por el cual cada vez nos parecemos más a Jesús. Sin este proceso, si no hay santificación en nuestra vida, nadie será salvo. Fijaos que dice Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es imprescindible para ser salvos. Si no hay santificación en nuestras vidas, no hay salvación. No porque sea una necesidad, Dios necesita que yo sea santo para salvarme, sino que mi propia santificación ya es parte de la salvación. ¿Se entiende, verdad? No importa si levantamos nuestra mano una vez en un evento, no importa si hicimos una oración para aceptar a Jesús, no importa ni siquiera si nos bautizamos y servimos en la iglesia en el pasado. Si no hay santidad y semejanza a Jesús en nuestras vidas, nadie verá al Señor. Así que Dios nos escogió para que viviéramos este proceso de santificación. Pero este proceso no es un fin en sí mismo. Nuestra santificación es un medio para algo más importante. Lo que dice el versículo 29. Somos hechos conforme a la imagen de Jesús para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa esto? Porque así de primeras tampoco se entiende mucho, ¿no? ¿Quién era el primogénito? Bueno, ¿quién sigue siendo un primogénito? El primero, ¿no? El primero que nace. Cronológicamente, el primero que sale de la madre. Bueno, eso es verdad. Pero el primogénito también tiene otra connotación en la Biblia y es el más importante, como el que representa a la familia, el que recibe la herencia, el principal. Muy bien. Que Jesús sea el primogénito significa que el propósito de Dios es que Jesús sea el más importante, el más grande, el que todo el mundo reconozca, el que destaque. Dicen que la imitación es la forma más sincera de admiración. Por ejemplo, cuando una mujer se corta el pelo, o un hombre, no importa. Cuando alguien se corta el pelo, otros lo ven y dicen, ¡ay, qué bien te queda! Y tú, ¡ay, muchas gracias! Es un halago bonito. Pero cuando te dicen, qué bien te queda el pelo corto, y voy yo y me lo corto también,
¿Qué quiere decir? Que estoy seguro, o sea, estoy demostrando que me parece bonito lo que le han hecho, ¿no? La imitación es la forma más sincera de admiración. Entonces, si el plan de Dios incluye que todos los creyentes sean transformados a la imagen de su Hijo, ¿a quién está honrando este plan? A Jesús, ¿no? Si todo el mundo tiene que ser como Jesús, es que Jesús es lo mejor. Si quiere que todos los creyentes se parezcan a Jesús, es que Jesús es lo supremo. Entonces, si Dios nos predestina a parecernos a Jesús, para que Él sea el más importante, el más honrado, el más glorioso, eso significa que el propósito de nuestra salvación es la honra y la gloria de Jesús. Nosotros no estamos en el centro de la historia, no somos los protagonistas. Todo lo que ha sido creado desde el principio del universo, todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia, tiene un propósito principal: que Jesús sea glorificado, que Él sea apreciado, admirado, amado y exaltado. Pero entonces te puedes preguntar, muy bien, me parece bien, pero ¿cómo eso me da a mí seguridad de mi salvación? ¿No? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que ver una cosa con la otra? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque si el objetivo principal de Dios con toda la historia es el de glorificar a su Hijo Jesús, y ese plan incluye que nosotros seamos salvados, ¿cómo no va a salvarnos Dios? Nuestra salvación es solo un medio más para conseguir el objetivo final. No sé si se entiende. Pongamos un ejemplo. Imaginaos que Dios se encarna y va a jugar un partido de fútbol, ¿vale? Y su objetivo es ganar el partido, ¿vale? Entonces, ¿tendría sentido que nosotros estuviéramos preocupados de, ¿tú crees que marcará algún gol? ¿Tú crees que chutará? Pues claro, si el objetivo de Dios es que gane el partido, tendrá que marcar goles, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, si el objetivo de Dios es glorificar a Jesús y nuestra salvación es un medio para ese objetivo, ¿cómo no va a salvarnos Dios? Espero que se haya entendido. Esta es la segunda causa por la que podemos estar confiados en nuestra salvación. Vamos al tercer punto. El precio de nuestra salvación. Esto lo leemos en los versículos 31 al 34. Los leemos, versículos 31 en adelante. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí Pablo está argumentando con una lógica abrumadora. Dice, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Volvemos al fútbol. Imaginaos ahora el patio del colegio de vuestro instituto. Hay jóvenes y pues vamos a hacer equipos para hacer un partido de fútbol. ¿Quién es el que tiene las de ganar? No. El primero que escoge. ¿Vale? Se ponían dos capitanes y escogían, ¿no? Y entonces el primero que escogía, ¿a quién escogía? Al mejor. Entonces ya estaba seguro, si tú cogías al que jugaba mejor, el partido ya no tenía gracia. Pues Pablo está un poco argumentando de esta manera. Si Dios está de nuestra parte, si Dios es lo mejor y está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Nadie. ¿Quién es más poderoso que Dios? Nadie. Ahora, ¿cómo puedes saber tú que Dios está de tu parte?
Muy bien. Pablo es muy lógico, entonces va por orden. Sabemos que Dios está de nuestra parte porque dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo sabemos que está de nuestra parte? Porque no escatimó ni a su propio Hijo. No se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, los que creemos en Él. Luego Pablo pregunta, ¿quién acusará? ¿Quién condenará? ¿Por qué puede hacer estas preguntas? Ahora volvamos a pensar lógicamente. Es evidente que cualquier persona nos puede acusar de cualquier pecado. Yo estoy seguro que todos en esta sala podríais acusarme a mí de algún pecado, o de muchos pecados, ¿vale? Porque ¿hay motivos para acusarme? Hay muchos motivos para acusarme. A mí y a ti también, ¿eh? Todos somos culpables delante de Dios. Entonces, si todos somos culpables, todos merecemos una condena. Pero Pablo dice, ¿quién condenará? Algo ha pasado para que Dios ya no me pueda condenar. Y eso es lo que responde en el versículo 34. Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la diestra de Dios. Lo que me libera de mi condena es que Cristo murió por mí. Al principio del capítulo 8 de Romanos leemos, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay condena para los que han creído en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ha pagado esa condena. No es que Dios simplemente olvidara nuestros pecados o girara la cabeza, los ignoro. Ya no hay más condenación porque Jesús sufre el castigo que nosotros merecemos. Jesús sufre el infierno que tú y yo merecíamos sufrir para que nosotros seamos libres y podamos vivir con Él para siempre. Jesús coge la lista de tus pecados y tus maldades, se presenta voluntariamente delante de Dios y le dice, castígame a mí por sus pecados. Y eso es lo que el Padre hace. Por tanto, el argumento es el siguiente. Si Dios ha entregado a su Hijo Jesús por nosotros, si Dios ya ha hecho lo más difícil, lo más duro, lo más increíblemente complicado, si Él ya ha pagado el precio más alto que se podía pagar por nosotros, ¿cómo no nos va a salvar? Si yo fuera al restaurante más caro de Barcelona y pago por adelantado, ¿alguien de esta sala dudaría de que yo me fuera a comer la cena? Creo que no, ¿verdad? La comería, hombre, la he pagado, pues me la voy a comer. Si alguien se pasa toda la vida ahorrando y finalmente se compra una casa enorme, luminosa, bonita, tranquila, ¿alguien duda de que el que ha pagado tanto iría a vivir a esa casa? Por supuesto que no. Entonces, si Dios ya ha pagado ese precio tan alto por nosotros, ¿alguien duda de que Dios nos vaya a salvar? Claro que no. Así que tenemos seguridad de nuestra salvación, en primer lugar por su causa, en segundo lugar por el propósito y en tercer lugar por el precio que se ha pagado por ella. Vamos a ver el último motivo, la fortaleza de nuestra salvación. Versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas palabras finales de este capítulo tienen un mensaje muy claro. Vuestra salvación es intocable. No importa todo lo que estéis sufriendo, eso no significa que Dios os haya abandonado. Fijaos en las cosas tan tremendas que estaban teniendo que vivir. Pruebas, persecuciones, tanto de judíos como oficiales del Estado. Pobreza extrema, pobreza de no tener qué comer, no tener dónde vivir, no tener ropa. Violencia. Además de eso, lucha espiritual. Todas esas cosas podían llevar a alguien a dudar de su salvación. Pero Pablo les dice lo contrario. Si estáis sufriendo, es evidencia de que sois salvos. Por eso cita el Salmo 44, para que entiendan que el sufrimiento no es algo nuevo para el pueblo de Dios. Pero más allá del sufrimiento, Pablo quiere que se fijen en que su salvación es intocable, no está en peligro. Nadie la puede robar. La palabra más que vencedores. En griego es una exageración, literalmente dice derrotar incomparablemente. Nosotros, los creyentes, somos derrotadores incomparables, o sea, hipervencedores, no vencedores, super, mega, hipervencedores, si es que se puede concebir de algo más que vencedores. No hay nada que pueda hacernos perder nuestra salvación, nada que nos pueda arrancar de los brazos de nuestro Padre Celestial. El sufrimiento y el dolor está asegurado, no es una opción, está asegurado en la vida cristiana. Pero más segura es la victoria sobre todo ese sufrimiento. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos visto entonces por qué podemos sentirnos seguros de nuestra salvación, ¿no? Primero, porque Dios es la causa de nuestra salvación. También nos podemos sentir seguros porque Dios quiere honrar a Jesús con nuestra salvación. En tercer lugar, nos podemos sentir seguros porque Dios pagó por nuestra salvación con la muerte de su Hijo. Y en último lugar, nos podemos sentir seguros porque nada puede separar al creyente del amor de Dios. Al principio del mensaje hablaba de Fanny Crosby, que era la autora del himno Grata Certeza. Y algo que no os he dicho es que ella era ciega, no veía nada. Aún así, ella no tenía ninguna duda de lo que Dios iba a hacer con su vida. Lo que su historia nos demuestra es que, aunque había una infinidad de cosas que ella no podía ver, por lo que ella sabía, estaba segura de su salvación. No es lo que vemos lo que nos da esperanza, es lo que sabemos. Por eso el versículo 28, Pablo dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Hace unos 10 años yo trabajaba en Decathlon, en Gerona, no aquí en Barcelona, en Girona. Yo vivía en Blanes, a unos 40 kilómetros, entonces por la mañana iba a la universidad, a mediodía iba a trabajar o hasta la noche y luego volvía a casa. ¿Qué me pasó una vez? No sé si recordáis, hace sobre unos 10 años así hubo una gran nevada. Vale, pues en esa gran nevada yo tenía un Seat Ibiza un poco viejo, bueno, un poco no, bastante viejo, y en esa nevada se me rompieron los parabrisas. Por el peso de la nieve, pues se cargó el motor. Bueno, quité la nieve y al siguiente día pues ya no nevaba, no llovía, pues digo, me queda una semana antes de las vacaciones,
Entonces, cuando lleguen las vacaciones, ya iré a arreglar el parabrisas. Entonces, me pasé toda esa semana yendo a trabajar sin que funcionara. Y todo perfecto, todos los días soleados. El último día llego, soleado también. Entro a las 2, creo. Salgo a las 10 de la noche. Diluviaba. Oscuro. Encima, el Decalón estaba en un polígono. O sea, oscuridad, lluvia, diluvio total, ¿eh? Digo, bueno, ¿qué hago ahora? Porque estoy a 40 kilómetros de casa, ¿cómo voy a volver? Entonces me acordé de una cosa que mi suegro me había dicho una vez. Si alguna vez te pasa esto, coges una patata, la partes por la mitad y la restregas por la luna. Y eso crea una película que no permite que el agua tal. Digo, vale. No sé, creo aún estaba abierto el Mercadona a esa hora, entonces salí al Mercadona, compré 1 kilo de patatas porque no las vendían sueltas y cogí una, la restriego. ¿Qué creéis que pasó? No sirvió de nada. De hecho, fue peor porque tenía toda la luna sucia de patata y encima el agua, ¿vale? Bueno, ¿qué hice en ese momento? Digo, bueno, tengo que volver a casa porque es muy tarde y tengo ganas de ir a casa, era un poco más impaciente que ahora. Entonces dije, bueno, me sé de memoria el camino, porque lo había hecho 1000 veces. Vale, entonces empiezo a caminar, bueno, a caminar no, empiezo a ir en coche y lo que hacía, o sea, llovía un montón. ¿Cómo me guía hasta casa? Por las luces rojas de los coches que tenía delante. O sea, más o menos sabía por dónde estaba, pero no veía, solo veía las 2 luces rojas que tenía delante. Y llegué a casa sano y salvo gracias a las 2 luces rojas de los coches que Dios fue poniendo delante de mí. Romanos 8, 28 al 39 son las 2 luces rojas que Dios te da para que sigas adelante en medio de la tempestad. Cuando tu mundo se derrumbe, cuando no entiendas lo que está pasando en tu vida, cuando el dolor sea tan grande que llegues a dudar de si Dios te ama o se acuerda de ti, cuando tus papeles tardan y no puedes trabajar, cuando las facturas se acumulan y no sabes cómo las vas a pagar, cuando tu enfermedad sigue empeorando y no sabes cuánto tiempo te queda en esta tierra. Quizá hacen bullying a tus hijos o tus jefes te explotan, quizá estás lejos de tu familia o quizá echas de menos a esa persona que ya no volverás a ver. Cuando todo este dolor te abrume, ten claro esto. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Deja que estos versículos sean la luz que te guía en medio de la oscuridad hasta tu destino eterno. ¿Y qué hacemos con esta seguridad de nuestra salvación que tenemos ahora? Bueno, pues si estás sufriendo, si estás pasando por pruebas duras que te hacen cuestionar tu salvación, espero que estas palabras te animen y te den fuerza en medio de la dificultad. Pero no creo que Pablo estuviera escribiendo solamente para consolar. Esta seguridad no debe llevarnos solo a sentirnos bien, a sentirnos felices, a juntarnos aquí para cantar, a abrazarnos como los Teletubbies. Todo esto está bien, pero no es lo único. Estos versículos son un arnés dentro de una mina oscura y profunda. Nos dan la seguridad suficiente como para arriesgarnos e ir a rescatar a otros. Así que arriésgate. No tienes nada que perder. Ya tienes la salvación, o sea, ya tienes todo lo que necesitas. Arriesga tu reputación en la comunidad de vecinos, entre tus amigos, o sea, no importa que piensen que estás loco. Predica el Evangelio a tus compañeros de trabajo. Regálale una Biblia a tus jefes. Si tienes dinero, inviértelo en el reino de Dios. Sé generoso con tus hermanos. Lleva una Biblia en la mano. Ponte camisetas con versículos. Provoca conversaciones importantes. Trata
de conocer a tus vecinos. Invítalos a comer, a cenar, pregúntales cuáles son sus luchas y preséntales el Evangelio. Nuestros vecinos ya saben si hace frío o hace sol. No hace falta que hablemos de ellos, de eso con ellos. No nos conformemos con quedarnos en la superficie, porque no tenemos nada que perder. Decíamos que los primeros versículos impedían que nos creamos mejores o superiores a nadie. El único motivo por el que amamos a Dios es porque hemos sido llamados de acuerdo con su propósito. Nuestra salvación no viene porque decimos las palabras correctas o porque nos bautizamos hace un tiempo. Nuestra salvación viene porque Dios quiere. ¿Qué significa esto entonces? Que el Evangelio es para todos. No hay condiciones que nadie tenga que cumplir para que Dios lo salve. No hay nadie fuera del alcance de Dios. Él salva a quien quiere. A veces podemos pensar en determinados grupos y creer como que están muy lejos de Dios, son inalcanzables, no podemos llegar a ellos, ¿verdad? Pero lo cierto es que para Dios no hay obstáculos a la hora de salvar. Por eso nos pudo salvar a nosotros. Y por eso Dios puede salvar a políticos, a asesinos, a científicos, a artistas, a homosexuales, a ateos, a todos. No hay condiciones que cumplir. Dios salva a quien Él quiere. Así que cuando pienses en tus hijos y veas que se han alejado tanto de Dios, no te rindas. Aunque te parezcan inalcanzables, no te rindas. Para Dios no hay obstáculos para salvarlos. Cuando tus jefes o tus compañeros se rían de ti en tu trabajo, porque este creyente, este es medio tonto, no te rindas. Sigue orando por ellos. Para Dios no hay obstáculos. Él salva a quien quiere. Ora con la confianza de que Dios no fracasará en salvar a los que ha predestinado, llamado, justificado y glorificado. No importa lo alejados que estén de Dios. Acabamos con las palabras de Jesús en Juan 10, 28 al 29. Y deja que estas palabras de la boca de nuestro Señor Jesús te acompañen toda la vida. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Que el Señor os bendiga.